Bienvenidos a Mejor Juntos, a nuestro canal informativo en el cual el grupo de psicólogos y psicólogas nos reunimos siempre para hablar con ustedes. Es para nosotros un placer increíble tener aquí a mi amigo Boris Ackerman, quien, aunque no es psicólogo, sabe muchísimo de psicología y es un invitado muy especial porque nos viene a hablar de un tema que nos atañe a todos. Él es ingeniero de computación, máster en administración financiera, tiene más de 25 años de experiencia viviendo en medio de crisis financieras y trabajando en el área. Además es autor, es escritor, autor de 2 libros, Manual de Supervivencia Financiera y Cómo ganar dinero en tiempos difíciles. Y, por si fuera poco, es columnista del Mundo Economía, Finanzas y Beneconomía. Además de todo eso, es una persona entrañable, un gran comunicador y que consideramos desde que yo además de conocerlo como amigo, como venezolano inmigrante que es, consideramos que por su amplio conocimiento del tema y la manera como el tema dinero se casa así con la psicología de cada uno, pues consideramos como equipo de Mejor Juntos que era interesantísimo tenerlo como uno de nuestros invitados especiales. El tema que nos va a tratar hoy Boris es entendiendo nuestra relación de amor y odio frente al cochino dinero. Es un nombre muy interesante, Boris, bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. De verdad, para mí es un placer, un verdadero gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de ese duro y cochino dinero con el cual tenemos que enfrentarnos todos los días. Pero vamos a hablar de una manera clara, una manera amena, de una manera que llegue y de una manera alejada de cualquier posibilidad de fraude o de estafa o de engaños. Estamos rodeados de engaños y vamos a tratar de aclararle a la gente. Mi intención no es hacer ningún negocio ni ofrecer ningún producto ni nada de eso, todo lo contrario. Mi intención es divulgar información y mi mundo ideal, yo soy un poquito idealista, es un mundo donde nadie perjudique a nadie. O sea, un mundo donde la gente tenga suficiente poder, suficiente capacidad para no dejarse perjudicar, para no dejarse engañar, para no dejarse estafar por el resto de la gente. Si colaboramos hacia un mundo así, vamos a estar mucho mejor. Obviamente no hay utopías, no hay paraísos, todo el mundo que ha buscado la utopía ha terminado en distopía, Uf, pero lo más cercano a la terrible además. utopía es un mundo donde todo el mundo se sepa defender de los poderosos, porque las distopías terminan siempre, o las utopías terminan siempre en distopías, porque unas pocas personas terminan acumulando todo el poder. Lo Entonces, conocemos de primera mientras, mano, ¿verdad? mientras el poder esté más repartido, mientras el ciudadano de por sí tenga más posibilidades de salir adelante, estamos en un mejor sistema. Y eso es lo que yo quiero ofrecer y esa es la formación que yo quiero brindar. Bueno, lo primero quiero agradecerte tu presentación. Has tocado como ya 3 temas interesantísimos sin que ya hayamos entrado en temas. Este, lo primero, el tema de un mundo ideal, el mundo en el que queremos vivir. Yo creo que por eso es que también eres un match perfecto para nosotros. Nosotros somos un grupo de personas dedicadas a la psicología idealista que estamos haciendo esto porque sabemos que todos estamos enfrentando un momento difícil y creemos que podemos regalar un poco de nuestro tiempo, compartir un poco de nuestro tiempo para que, bueno, para algunas personas esto pueda ser un mundo mejor. Es decir, esa es nuestra finalidad última y claro, como le vamos a invitar a Boris, que es un Muchísimas idealista gracias. como nosotros, Es que mi de verdad. visión es que Y si hay algún propósito en la vida, Verónica, es dejar esto un poquito menos mal de como lo encontramos. ya, con que logremos Así de eso ya hemos simple. hecho todo. Sí, Ya, un ya, ya, poquito ya menos vinimos a mal, o sea, cumplir. obviamente no, pero dejar esto un poquito menos mal, sí, darle una razón a la existencia. Y otra cosa que dijiste ahorita en tu introducción que me pareció interesante, toca con algo que me dijiste hace un rato, cuando te definías a ti mismo, que me decías que eras un sobreviviente, ¿no? Que bueno, que muchos de los que estamos en el equipo también hemos sorteado de una manera considerablemente exitosa, porque la palabra éxito siempre puede ser relativa, pero hemos sobrevivido situaciones de retos no solo financieros, sino de esas distopías de las que hablabas hace un rato, ¿no? De ese mundo que se vendió como una utopía y terminó siendo unos pocos poderosos condensando el poder y destruyendo los sueños de muchos otros. Pero bueno, yo creo que ese es un tema que vamos a hablar con Claro a que sí, lo vamos a hacer. profundidad ahora en un rato.
Vamos a entrar en el primer tema, ¿te parece? Te Con muchísimo presento gusto. el primer tema. El primer tema que nos va a traer hoy Boris, que nos va a traer en total 7, es ¿qué es el dinero? A mí me parece esta una pregunta que parece fácil, pero es una pregunta con truco. Es una pregunta que no es tan obvia. Tú puedes irte a la DRAE, al diccionario de la Real Academia Española, y si dinero, 2 puntos. No, no, no. Sí. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué es el El dinero para cada uno dinero, de nosotros? ya, ¿Qué es el dinero para la sociedad? Hay gente que vive para y por el dinero. Hay gente que dice que no le interesa el dinero. ¿Qué significa eso? Y el bueno, aquí cochino viene Boris dinero, a Verónica. respondernos una pregunta sencilla, Boris. Buen comienzo, ¿no? Sí, el cochino dinero. El dinero puede ser muchas cosas para muchas personas. Ujú, Para algunas personas puede ser reto, para algunas personas puede ser supervivencia, para algunas personas puede ser lujos, categoría de vida, puede ser vicio, puede ujú. ser poder, puede ser muchas cosas. Y de hecho hay construcciones conscientes o inconscientes de lo que representa el dinero. Es que estamos en un grupo de psicólogos, es importante entender que mucha gente le da una visión subconsciente al dinero, que reacciona de una manera no por un elemento que está ahí, sino que él mismo no percibe. Pero en realidad, bueno, hay un libro que se llama, del autor David Kruger, que habla sobre ese cochino dinero y lo que representa el dinero para cada uno. En realidad, el dinero no es sino un bien de intercambio. Al final del día, para el ser humano puede representar una cosa, pero desde el colectivo es un bien de intercambio. Es un bien que es aceptado por todos, que tiene ciertas características. Antes del dinero fue el trueque, pero el Ujú. dinero se inventa, no se Es una descubre. construcción social, sí, Y total. se inventa 3 veces, por lo menos 3 veces en la Imagínate. historia. Se inventa en el Medio Oriente, en la famosa media luna fértil, que fue donde surgió la primera civilización, que después se trasladó a Occidente, a Grecia, pero surgió en principio en la media luna fértil, que incluye desde Babilonia hasta el delta del Nilo. Ujú, Luego fue en China, también, como 500 años después se inventa el dinero en China, aproximadamente hace unos 3.000, 3.500 años. Y por último, mucho después, pero independientemente del resto de las civilizaciones, lo vuelven a inventar los aztecas. Cuando llegan los españoles a América, ellos tenían mercados y tenían intercambios con dinero. Entonces, se inventa 3 veces y además responde a la naturaleza humana, ujú, responde a la forma de pensar del ser humano. Y lo vamos a ver después, pero por ejemplo, para que algo sea dinero, tiene que ser aceptado por muchos, tiene ujú. que ser un bien que no se deteriore, o sea, duradero, ¿verdad? Tiene que ser escaso, un bien abundante no puede ser No, dinero. pues, claro. Tiene que ser transportable, lo puedes llevar de un lugar a otro. Hoy en día ni siquiera lo tienes que llevar físicamente, sino por transacciones electrónicas. Ya. Tiene que ser transferible, la propiedad tiene que poderse entregar de uno al otro y por supuesto tiene que ser fraccionable, o sea, puedes hacer de transacciones pequeñas hasta transacciones grandes. Entonces, el dinero de nuevo es un constructo del ser humano y algo que es importante es, tiene que tener todas esas características. ¿Qué ha sido dinero a lo largo de la historia? El oro, por ejemplo. Ujú. El oro ha sido dinero a lo largo de la historia. De ¿Por qué el hecho, oro ha sido dinero a lo largo de la historia? Porque cumple con todas esas características. yo En diría este que es el más caso, consistente de los valores que ha sido dinero originalmente. bueno, hoy en día es papel moneda Bueno, porque se claro, supone pero que en sus la orígenes, gente, que el oro es desechado por el riesgo que implica tenerlo, claro. ¿verdad? Entonces es sustituido después por los estados que tenían supuestamente la capacidad de resguardar el oro en bancos y luego se convierte, luego del papel moneda se pasa al dinero electrónico y la versión más moderna del dinero que ya no se afilia a los estados son las famosas criptomonedas, pero en realidad el Ujú. dinero ha mantenido sus características porque su construcción obedece a la naturaleza humana, Ya. ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo importante referente al dinero. Entonces, retomando lo que acabas de decir, yo creo que interesantísimo lo que nos has narrado. Es un constructo social, es algo que creó el ser Exactamente. humano, no es algo que viene en la naturaleza, no es algo que se coge en los árboles, que más quisiera mucha gente poder hacerlo, ¿verdad? Si cogieran Y en los tanto árboles no tendría constructo valor. social, responde al cómo es construido, el para qué es construido, tiene una finalidad y además creo que tiene modos culturales de construirse y reconstruirse. Es decir, Eso sí.
nuestra experiencia como inmigrantes, que la compartimos además, es que yo no veo la misma visión del dinero acá que en nuestro país de origen, Venezuela. Pero además Correcto. yo no la veo en Venezuela ahora, hace 5 años, que hace 20 años. Es decir, la visión del dinero cambia por circunstancias, la manera como la gente se vincula con él, por circunstancias socioeconómicas, por circunstancias personales, incluso por la llegada de nuevas tecnologías, como tú bien dices, que es lo que sucede primero con los medios telemáticos para la transferencia del dinero, pero además en segundo lugar con el tema de las criptomonedas, que digamos que es el de más reciente surgimiento, ¿no? Bien, esto nos lleva a tu tema siguiente, ¿verdad? Que es súper interesante. Porque, ajá, entonces el dinero es esto, pero ¿por qué? Porque es importante que las personas sepan de dinero. ¿Qué tiene eso Bueno, de por importante? varias cosas. Primero, para sobrevivir necesitamos saber de dinero. Si no sabemos del tema, no sobrevivimos. Y además no nos los enseñan ni en el colegio, No, ni en la familia. En la familia es un tema tabú. para mucha gente es Normalmente tabú, es terrible. se habla de dinero cuando pasó algo malo respecto al dinero. Es algo así como el sexo. En la familia se habla de sexo Qué cuando espanto. la chica salió embarazada. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. Se habla de Qué dinero visión tan bruta. cuando hubo un problema serio respecto al Sí. dinero. Entonces, eso está muy mal y no se enseña ni en colegios ni universidades. Yo creo que ambos O- son temas álgidos que culturalmente marcan y que lo esencial es que se pudieran hablar de la manera más abierta posible. Es correcto. Y es interesante hasta preguntarse por qué los dos temas son tabú. Y otra razón, bueno, porque implican cambios importantes cuando ocurren. Otra No, pero razón, además yo, sí, cuando también, ocurren esas crisis implican cambios muy importantes y la gente le tiene miedo al cambio. Y otra razón es porque el mundo está lleno de trampas, Verónica. eso es importantísimo, lo que Y el dijiste al mundo principio. está lleno de trampas y de engaños. Entonces, si no sabemos cuidarnos de esos engaños, nadie nos va a defender. Y la tercera razón, ¿verdad? Que nosotros podemos ser nuestros propios enemigos por conductas escondidas. O sea, Ujú, desde síndromes de ahorro exagerado hasta síndromes de gastar en exceso, son elementos psicológicos que nos conducen a ser nuestros propios enemigos en ujú. temas de dinero. Entonces tenemos que aprender de dinero porque simplemente cometemos errores, porque simplemente el medio puede ser muy hostil y si no sabemos de eso, el medio o nosotros mismos nos podemos hacer mucho daño. Entonces, es Efectivamente. importantísimo conocer del tema de dinero antes de que el problema nos ocurra, no después. Claro. Entonces, No, bueno, y si nos ocurre, por lo menos ya, entonces decir, bueno, por lo menos ahora ya toca es así. aprender, ¿no? Es así. Entonces, bueno, no está mal saber de dinero. Malo es Sí, no saber de dinero. exactamente. ¿Y cómo podemos empezar, Boris? Bueno, mira, yo tengo algo que se llama los 6 postulados de las finanzas. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Pero ya Ujú, te dije que el dinero es un constructo humano y todos esos 6 postulados responden a la naturaleza humana. El primer postulado tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Recuerda, ujú. Verónica, que somos mortales y además somos conscientes de que somos mortales. Ajá, Entonces, al ser mortal, queremos disfrutar antes, ¿verdad? Vale. estupendo. Mira, sabemos entonces que como no vamos a vivir para siempre, preferimos tener el dinero hoy y no mañana. Entonces, una cantidad de dinero hoy vale más que tenerlo mañana. Ese es el primer postulado que tiene que ver con las finanzas. Eso Hola crea el chicos, concepto del interés, del rendimiento de una inversión, de todo lo que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Y ocurre por un elemento de naturaleza humana. Somos mortales y estamos conscientes. Segundo Ya, postulado entonces tiene repasamos el primero para que la gente se lo vaya grabando. Si quieres te voy repitiendo cada uno antes de pasar al siguiente. El dinero vale hoy más que mañana. Me parece un postulado exactamente. El dinero vale más hoy que importantísimo. mañana. El Tomar conciencia segundo, que este dinero vale más hoy que mañana. tenerla Mañana, mañana, aunque sea la misma cantidad, independientemente de aunque sea inflación. la misma. Si la inflación es cero, igual quiero la cantidad hoy, no mañana. Interesante, El segundo postulado tiene que ver con el hecho de que no existe nada gratis, ¿verdad? Recuerda lo importantísimo. siguiente, ¿qué le dijo Dios a Adán cuando lo expulsó del paraíso? Le dijo que vivirás de tu trabajo. El Ujú, ser humano es el único ser consciente en la Tierra, en el planeta, que no que entiende que en el medio geográfico, en el medio físico, no va a poder sobrevivir si no trabaja, si no hace un esfuerzo. ujú. ¿Qué quiere decir eso?
que si nada es gratis, de lo que tenemos que cuidarnos más es de lo gratis, ¿verdad? Qué es lo Porque allá gratis? atrás hay algo. Las estafas, los fraudes. ¿Qué características tiene un estafador? Bueno, muy sencillo, el estafador te engaña. ¿Qué características tiene un estafado? Bueno, que el estafado es un vivo, Sí, porque se quiere que, aprovechar la gran oportunidad que le están que dando. cree que va a tener una gran oportunidad. Entonces, cuando te ofrezcan algo muy bueno para ser verdad, ten cuidado porque no es verdad. Ujú. El tercer postulado tiene que ver con el valor de Entonces, las el cosas. segundo postulado para repasar, que yo Nada es lo que quiero gratis. aquí es la memotecnia, que está muy buena. No Nada es existe gratis. nada gratis. No Por existe favor, nada gratis. recuérdenlo. Cuando le ofrezcan algo que es demasiado bueno, que es gratis, Cuidado. se lo están cobrando por algún lado. No les voy a decir por dónde, pero se lo están cobrando por algún lado. Y hay muchas cosas gratis en las redes sociales y los correos electrónicos. Una frase que oí hace poco, cuando algo es gratis, tú eres el producto. Eso es importantísimo. A ver, Sí, que tú puedes elegir serlo y nadie está diciendo que eso sí, esté mal, pero el producto eres tú. pero tú eres el producto. Acuérdate, cuando vas a una aplicación, va a dejar que la aplicación sepa dónde está usted, por ejemplo. Y uno vaya y dice que sí, regalado, así todo. Sí. Sí, sí, Regalado se murió. Entonces, regalado. al vivir en comunidad tenemos que ponernos de acuerdo. Y el mercado no es sino que la gente se pone de acuerdo para darle un valor, intercambiar parte de su trabajo por eso, ¿verdad? Cada vez que se ha tratado de violentar las leyes del mercado, se ha caído en catástrofes, lo sabemos. En Venezuela, cada vez que se regulaba un precio, no se No, conseguía y eran unos pocos los que se aprovechaban de esa realidad. siempre los Entonces, pocos que además tenían el poder, son los que... ahora, Verónica, ¿cuál es nuestra defensa contra el mercado? Nuestra defensa contra el mercado es la información. Claro, En un mundo donde más o menos las cosas fluyen, estar informado de qué está barato, de dónde se compra barato, claro. de dónde puedes vender algo con un beneficio, ¿verdad? Cómo utilizar esa información? Bueno, inteligentemente, leyendo. Recuérdate otra cosa, la información pública no vale Ujú, nada. La única información que vale es la que proviene de análisis reales o de fuentes directas. Eso es ya. importante. El cuarto postulado tiene que ver Ya, con... ya va. Vale. Siempre dije. Tercer Entonces, postulado. repetimos esto. A mí esto me parece particularmente interesante, porque incluso hay muchísimas teorías que no discuten que eso sea así. El mercado es el que determina el precio de las cosas, pero el problema es que el mercado determina el precio de las cosas. Entonces, por Es ejemplo, cuando tú te grave. dedicas al arte, puede haber algo que artísticamente pueda ser visto como muy valioso, pero no es mercadeable. Y en tanto no es mercadeable, ¿qué está pasando con ese producto? ¿Me explico? Es decir, Claro. cuando la ley del mercado está sesgando toda nuestra visión del mundo, los que tenemos una lista en algunas cosas, a veces cuestionamos, caramba, entonces la gente que vende mejor, no necesariamente te está dando el mejor Claro. producto, solo te lo está vendiendo mejor. Y eso es algo que hay que, yo al menos es un ejercicio, no solo de buscar ofertas, que me encantó el ejemplo que nos diste de buscar ofertas, sino incluso, me encantó porque lo hago con una frecuencia inusitada. Pero me gusta también la idea de detenerse a ver que no porque el mercado le dé mayor valor a una cosa, ese algo es más valioso para mí. No. No tengo por qué caer en el juego yo del mercado, que siempre puedo hacer mis elecciones, que tal vez el libro usado más barato es el libro más valioso y es usado, ¿verdad? Porque ese es el que yo estoy necesitando leer ahora y no el libro pasta, bla, bla, edición, no sé qué, bla, 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 bla. Es decir, y a veces es detenerse un poco a reubicar el valor que nosotros damos más allá que el del mercado. Yo entiendo que tu visión es financiera y mercantil desde el mercado, Pero pero también esa visión mercantilista del mundo es algo que te lo explico de otra manera, me parece, Verónica. no, no, yo lo entendí perfectamente. Yo ¿Cómo lo le que doy una entiendo es vuelta que al hay tema? gente que quiere imponer precios sobre el producto y que eso no se puede imponer. No puede venir un presidente de la República a decir, no, esto vale tanto, porque es mentira, ese algo va a valer más. Y si te lo están cobrando más barato, de alguna manera está saliendo el dinero. Yo trabajé con muchísimas empresas en Venezuela a las que les regulaban los precios y lo que sucedía para que ese precio pudiera salir regulado detrás de cámaras era impresionante. Y era Los, terrorífico, incluso era macabro. Es macabro que un ente quiera regular el precio del mercado. El mercado es el que pone
el precio de las cosas. Estoy lamentablemente. totalmente de acuerdo contigo. Ahora, fíjate, yo lo que quiero agregar es manejar ya has dado un paso adelante. ¿Por qué? Ujú. Porque vas a abocarte a buscar información y vas a Sí. entender la naturaleza de la formación del precio. La otra razón, el otro punto que quería agregar es que no todo el mundo concurre al mercado en Ajá. igualdad de condición. Ahí está lo que tú estás diciendo. Ujú, ujú. O sea, obviamente hay personas que tienen ventajas, que tienen información a favor, Ujú, que manejan más poder dentro del ujú. mercado, que manejan más volúmenes y tienen la capacidad de esconder o de sacar la mercancía, ¿verdad? Que venden, Todo que eso son es buenos cierto, todo vendiendo, eso es cierto. diciendo. Pero Ujú. dentro de todo, y el mercado es la forma menos mala de darle función a los recursos. No hay Ujú. otra. Si me Claro. descubres una mejor, dímela, No, ¿verdad? no la conozco, por Hay eso. tres, a ver, hay tres maneras de resolver el problema de la escasez. La primera es la violencia. Digamos, no nos ponemos de acuerdo, no, nos entramos a golpe. La Claro. segunda es el reparto. Viene un líder sabio que supuestamente sabe más que todo el mundo y reparte. Entonces no va a repartir nunca favorablemente. Y la tercera es el precio. El precio, dentro de todas, es la única forma donde si algo está muy caro, va a venir alguien a tratar de hacer algo más barato. Y Claro. gracias, y gracias al precio hemos evolucionado como especie. Por ejemplo, una llamada telefónica era muy cara, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Hace muchos años. Y hubo gente que dijo, mira, yo te invento un mecanismo electrónico donde evitas utilizar las líneas para hacer llamadas, WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, por ejemplo. Y, y mira, se abarataron. Entonces, no está mal que el mercado ponga el precio de las cosas. Si quieres, pasamos al siguiente postulado. Sí, gracias. Ajá, el El, si- siguiente el es siguiente postulado tiene que ver con otra característica muy humana, totalmente. supervivencia, el eros, ¿verdad? El Ujú. ser humano es adverso al riesgo salvo por el beneficio. El tema es que si tomamos una decisión de tomar un riesgo, tenemos que estar conscientes de que lo hacemos a cambio de un beneficio. Si no, simplemente, no sé qué categoría entraría la persona, si es un neurótico, es un psicópata, Pero no nos pero metemos tampoco ahorita con diagnósticos de personalidad porque esquizofrénico. O sea, es un se nos va un esquizofrénico. O sea, poquito. si tomamos un riesgo sin un beneficio consistente con ese riesgo, Ujú, estamos haciendo una locura. ujú, Entonces, cuando vayamos a hacer un negocio, no solamente tenemos que ver qué podemos ganar, sino qué riesgos estamos tomando en todos los sentidos. ¿Por ujú, qué? ujú. Porque de nuevo, son reglas que tienen que ver con nuestra naturaleza. El quinto postulado tiene que ver con Entonces, el ser diversificación. humano, dijimos el cuarto, es Es adverso al adverso al riesgo, riesgo, salvo por el salvo por el beneficio. beneficio. Es decir, evitamos el riesgo a menos que ese riesgo conlleve un beneficio. Exacto. O buscamos Arriesgarse el sin beneficio. beneficio es síntoma de alguna patología. No queremos entrar en diagnósticos de personalidad ni de Exactamente. finanzas. Pero repetimos, solo se arriesga el ser humano en general, como Sí. sabemos, hay casos de casos, a menos que haya un beneficio detrás de ese riesgo. Entonces tenemos que ser conscientes tanto del riesgo que tomamos como si existe una posibilidad de beneficio. Si no, estamos cometiendo una locura, una irresponsabilidad. El Es quinto, total. pos- el quinto postulado tiene que ver con la diversificación. Si apostamos todo un mismo número o ponemos todos los huevos en la misma canasta y se nos cae, perdemos todo. Entonces, Claro. de alguna manera, diversificar reduce el riesgo. No solamente desde el punto de vista de propiedades, de activos, también desde el punto de vista de ingresos. Entonces, Claro. si tienes un trabajo y todos tus ingresos vienen de tiene una empresa y tiene muchos clientes, Por ejemplo, claro. ¿verdad? Ujú. Y entonces el quinto postulado es la La diversificación diversificación reduce el riesgo. reduce Y el el sexto riesgo. postulado es lo que se llama la regla de oro, Ujú. que se resume en quien tiene el oro hace las reglas. Qué Pero, fuerte. ¿a qué me refiero con el oro, Verónica? No me refiero al metal, me refiero Claro, al poder en una negociación. claro, Cuando claro. tú al bien que la otra persona quiere. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, Sun Tzu lo dijo. Si tú vas a ir a una negociación, ve informado. Infórmate, Eso es el del arte de la guerra, ¿no? conócete a ti mismo y conoce al adversario. Claro. Conoce el campo donde vas a pelear. Ujú. Entonces, las batallas, según Sun Tzu, se pierden o se ganan simplemente antes
de entrar en el campo de batalla. Las mejores batallas son las que no se libran. Entonces, cuando vayas a una negociación, averigua y lucha por demostrar que quien tiene el oro eres tú. Perfecto. Entonces, esos son para mí los 6 postulados. Quien los conoce se aprende a defender un poquito mejor de todas esas estafas, de todos esos fraudes, aprende a entender la naturaleza de la relación entre el ser humano y el dinero, porque como ya dijimos, el dinero es un constructo humano. Y si es un constructo humano, tenemos que entender cuáles son los elementos de naturaleza humana que nos llevan a actuar como actuamos frente al dinero. Son consideraciones importantísimas. Los postulados yo creo que determinan en gran medida el modo como nos vinculamos con el Exactamente, dinero. Comprender esto es muy importante. Muy bien, exactamente, ¿no? estupendo. ¿Quieres pasar al siguiente tema? Sí, sí. El siguiente tema entonces era la economía conductual, me habías dicho, ¿no? Exactamente. Mira, Listo. yo sé que estamos entre economistas y a lo mejor la escuela conductista no es tan bien vista, perdón, entre psicólogos y a lo mejor la escuela No, no, conductista no no, es tan bien vista. mira, que si algo tenemos nosotros en diversidad, ¿sabes lo de diversificar el dinero? Pero nosotros Sí, tenemos, yo respetamos he convivido no la tanto con inversionarismo. psicólogos, sino bueno, con los dos, porque también he Me convivido consta con que has psicólogos, convivido con psicólogos. no puedo negar, pero he convivido con economistas mucho tiempo y Meterio Gómez, que ya falleció, era un economista muy famoso, era además filósofo. Entonces, la gente lo criticaba, los economistas decían que era muy buen filósofo y los filósofos decían que era muy buen economista. Ah, qué fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tratas de ser chichi y limonada al mismo tiempo, te metes en un problema. Pero a mí me gusta realmente la economía conductual. ¿Por qué? Porque al final del día, el dinero, al ser un constructo humano, todos los comportamientos que vienen relacionados con el dinero tienen que ver con nuestra propia naturaleza como seres humanos. Ya, Y al contrario que todas las demás escuelas, la escuela conductual aborda el comportamiento humano respecto al dinero, que no siempre es racional. Todas las demás escuelas de economía parten de ecuaciones donde el actor optimiza sus recursos y maximiza su valor. Y eso pero no no, siempre es eso no es verdad. del todo cierto porque los Si eso humanos fuese somos, verdad, el marketing no existiría, bueno, ¿verdad? Y el marketing es pura psicología. Entonces, ¿dónde están esas desviaciones del ser humano? En la psicología. Esa escuela conductual ha llevado, hace 3 años, en 2017, el premio Nobel fue Richard Thaler, que ujú, es un conductista. Y uno de los grandes aportes de Thaler es que él descubrió que la gente le da más valor a un bien cuando ese bien es su propiedad que cuando no es su propiedad. claro, Entonces, suena bien, el famoso valor sentimental, ¿verdad? Que es interesante. absolutamente irracional. Que, por ejemplo, tú pagaste $100 o 100 euros por unas entradas a un teatro, Ujú, ¿verdad? Y dices, bueno, yo las pago en 100, pero no los voy a pagar a pagarlas, pero no ese es lo máximo. Y suponte que el mercado paralelo las pone en ujú, 500, ujú. ¿verdad? ¿Verdad? O sea, se pueden vender en 500. ¿Qué es lo racional? Si se ponen en Revender, 500 y tú le das un valor, vender, no las vendes. O no, sea, yo las tengo y las el conseguí más tenedor de baratas. las entradas prefiere ir al concierto. Claro, claro. Aunque hubiese estado dispuesto a pagar 300 y vale 500, está, porque quiere ir al concierto. O sea, cuando tú tienes algo, bueno, eso lo descubrió Thaler con experimentos, con investigaciones. Y bueno, hay muchas personas dentro de esa escuela que son muy interesantes de leer. Y Sí, yo recomiendo a la gente que la lea, sobre todo en un medio de psicólogos, entender esa conducta, ese comportamiento del ser humano frente al dinero es esencial, Verónica. Entonces, y esa economía es deliciosa de leer porque te lleva a casos muy bonitos, muy del día a día, y dice, oye, pero si reaccionaron de esta manera, y nos lleva a ese comportamiento. Y son experimentos, oye, como por ejemplo Dan Ariely, que hace experimentos con mentir en un examen, ¿verdad? Ariely se llama el autor, Dan claro. Ariely, sí, el autor. Dan Ariely tiene experimentos sobre mentir en un examen. ¿Ok? Ojo. Ujú. Entonces, ¿en qué consiste el experimento, Verónica? Bueno, muy sencillo. Te pone un examen donde tú mismo al final te corriges y te pones una nota. En el primero hay un profesor viendo, ¿verdad? Ujú, Viendo, en realidad el profesor no hace nada, solamente ve, ujú. ¿verdad? Y, te corriges, te pones una nota y además cobras en función de tu calificación. Ah, Entonces, está cuando bueno. hay un profesor que ve, que observa el comportamiento de la gente espera hasta el final, no se pone notas tan altas. Si no hay nadie,
hay menos, más, hay un poquito más de Ajá. Por ejemplo, entregar el examen de delante de todo primerito el mundo, ¿verdad? y La gente de ponerse primerito y cobrar todo. 100 en Y Estados esto Unidos, 10 estaba en panza España, ahí. 20 en Exacto, Venezuela. exacto. Y se agarra todo el dinero, ¿verdad? Ajá. Otra forma, y ahí todo el mundo actúa, relaja la moral. Entonces, de alguna manera, la ética respecto al dinero tiene que ver con las reacciones, con el entorno, con cómo Con el reaccionan los entorno, con el demás. El contexto. caso de Venezuela, por ejemplo, es muy claro. Otro elemento interesante respecto a ese comportamiento es la gente se roba un bolígrafo, pero a lo mejor no deja el dinero, no se roba el dinero que vale el bolígrafo, Claro. ¿verdad? O sea, sacas el dinero, sacas el bolígrafo de la oficina, te lo llevaste, eso no es mal visto moralmente. Claro. Entonces, la tesis de Ariel es que todo el mundo roba poquito en una Gente sociedad, roba, pero poquito, es lo que dice pero Dan Ariely. poquito. Entonces, y Pero habrá que, gente que no roba nada, ¿no? claro, hay gente que no roba nada y hay gente que se roba hasta los floreros, hasta los ceniceros. O sea, entonces, o sea, tú pones a Diosdado Cabello y ese se va a robar todo, obviamente, ¿verdad? Entonces, Pero pones a alguien que ha sido, pones a José Gregorio Hernández y a lo mejor lo pones frente a algo y ese no va a agarrar nada. claro, Pero una persona normal tiende a tener la moral un poquito más relajada. Tampoco es que claro. va a ser Diosdado Cabello, pero tampoco José Gregorio Hernández. Entonces, esos son los estudios que hace la economía conductual, que es interesantísima. Yo recomiendo a Interesante. la gente que se la lea si quiere aprender. Tú la Si otra vez quieres, que hablamos me comentaste también de un caso extra, que era cuando la persona que cometía la infracción se declaraba, era ah, evidentemente contraria a los intereses de las otras personas que estaban exactamente. presentes, Imagínate que ¿verdad? estás en la central, ¿verdad? Ajá. Eso fue un experimento que hicieron. En la Y Universidad viene un Central de chamo, Venezuela. y Ajá. viene un chamo, O bueno, por ejemplo, que esté el de la caraquista y un Simón, yo montón soy de de la Simón, magallaneros alrededor. ¿ok? Exacto, para no O crear, acá en ¿verdad? Madrid, uno del Barça Entonces, con un montón de madrilistas alrededor. llega el magallanero, ¿verdad? Ajá. Con todos los caraquistas ahí que estamos sentados ahí decentemente. ¿Cómo que estamos? Yo soy magallanera al revés. Bueno, llega el magallanero y hace la trampa. No, no, volteame, Vale. volteala. Bueno, está bien, llega el caraquista y hace la trampa, está bien. Ajá, sí, muy bien. Y la hace descaradamente. Bueno, resulta que el público magallanero, por llevarle la contraria al caraquista, que es de otra tribu, De otra tribu, va a exacto. portarse bien, Fíjate qué va a actuar interesante. éticamente, Qué como interesante reacción ese extra, ¿no? al mal comportamiento. No, de verdad que estos libros son bien interesantes y además te dan esa visión del ser humano respecto al dinero. De lo que Ya. sí hay que cuidarse, creo que vamos a pasar en otra sección, es de los charlatanes. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí, ¿Con este tema cuéntame. querías hablar algo más o quieres ya No, yo pasar creo que al otro podemos tema? Porque pasar. ya nos adelantaste dos autores Sí, interesantísimos. Nos hablaste de Richard Thaler, ¿verdad? ajá, Y premio nos hablaste de Nobel. Dan Ariely. Y el Ajá. siguiente tema precisamente es qué vamos a leer, qué nos recomiendas que leamos en este Bueno, tema ya de te cosas dije dos, y que no Dan leer. Ariely es muy bueno. Ujú. Hay un libro que se llama Free Economics, que Economics. te presta, te enseña el mundo desde el punto de vista de la economía, ¿verdad? Ujú. Como hay otro que se llama El economista camuflado. Free Economics es de Dubner y Levitt, Ujú. ¿verdad? Y El economista camuflado es también de un autor que tiene que ver con, no me acuerdo, con la economía conductual. Esos Ajá. son clásicos. Es decir, Buenísimo. esos son libros que hay que leer porque también te enseña cómo se puede abordar temas del mundo cotidiano con, Chévere. ¿verdad? Porque esa literatura te lleva a entender esa relación Ujú, y esa es la única ujú. forma de aprender a defenderte. No con conjuros, no con trampas, Con no conocimiento. con vivezas, no con fórmulas mágicas. Las fórmulas mágicas no existen, pero sí existen los comportamientos, sí existen las reacciones, sí existe el comportamiento de manada, por ejemplo. Ujú. Es decir, ahorita tú ves cómo se ha movido la bolsa desde que arrancó la pandemia y ha sido un comportamiento de todo el mundo dice algo y todo el mundo se mueve para ese lado. Pueden haber días donde baje 3%, donde, por una noticia sin fundamento. Oye, que adelantaron en el descubrimiento de la laguna. Papá, la vacuna no va a estar sino para el año que viene. Entonces, pero cualquier noticia que diga hay indicios de que se descubrió 3% para arriba.
O, mira, no funcionó el experimento, la gente empezó a tomar cloro y se murió, ¿verdad? Estoy siendo un poco rudo. Bajo la bolsa. Un Entonces, mercado muy maleable, ¿no? exactamente, pero es por la reacción humana, es el cerebro reptil, llevado al comportamiento. Al final todo es psicología, Verónica. Para quienes Entonces, no conocen el concepto de cerebro tiuno, el cerebro reptil es el cerebro más básico, es el cerebro que reacciona de manera instintiva para protegerse, ¿no? Entonces es el que puede atacar, el que se repliega y además es el cerebro que tiene los hábitos. No es un cerebro consciente en casi ninguno de sus quehaceres porque ahí estamos relegando digamos, aquello que no requiere el uso de nuestra corteza cerebral para acciones cotidianas en el día a día. Por ejemplo, para que entiendan un poquito qué es el cerebro reptil. Tú no piensas cuando te lavas los dientes, bueno, ahora esta muela, ahora esta muela, ahora esta muela, ahora esta... Mentira, tú te estás lavando los dientes, estás viendo qué ropa te va a poner, es decir, 1800 cosas, excepto y bueno, de rato dice, oye, igual, como que llevo mucho las rato en transacciones esto, financieras. y ya te terminas de enjuagar, ¿verdad? O incluso, fíjense cuando van la gente que conduce, que maneja, cuando vamos a manejar, vamos a ir, todas las mañanas vamos a siempre al trabajo. Y un día, un miércoles, no nos toca ir al trabajo, sino que nos toca ir a una reunión en otra parte con el cliente. Y ese día nuestro cerebro reptil nos está llevando para el trabajo. Y muchas veces llegas al trabajo y dices, no, yo tenía que ir al cliente. Y cuando llegaste al trabajo, que te das cuenta. Es porque el Exactamente. cerebro reptil tiene todas esas conductas habituales, pero también todas las conductas de defensa y de autocuidado. Y de Entonces, a veces reacción, y de son reacción. reacciones inconscientes las que tenemos frente a este Exactamente. tipo de situaciones. Entonces, muchas El de momento estos psicológico del día ya lo quitamos. Entonces, muchos de estos comportamientos del ser humano ante variaciones, ante noticias, se deben al cerebro reptil. Uh -huh. Comportamientos de la trampa, el hacer trampa, el ser humano hace trampa. Sí, Tanto el sí, sí. estafado como el estafador están entre nosotros. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿tú has pescado alguna vez, Verónica? No, nunca. No, Bueno, a mí nunca has así pescado. de niña intenté, pero fue un terror. ¿Qué hace falta para pescar? Supuestamente la caña, el anzuelo, Vale, un anzuelo. así, Dijiste la palabra mágica, anzuelo. ¿Qué anzuelo. cubre el anzuelo? Tienes que ponerle la lombricita o Tienes que ponerle una carnada, la carnada, el cebo, ¿verdad? Entonces, tú para poder pescar tienes que ponerle una carnada a un anzuelo, ¿cierto? ¿verdad? Uh ¿Qué es -huh. eso sino engañar al pobre pez? Oh, Estás engañando al pez. qué El pez cruel. lo que ve es comida, ¿verdad? Tú como ser humano, si no engañas, no sobrevives, ¿verdad? Por otro lado, el estafado Exacto. también está dentro, tiene ilusión. Claro. La capacidad de ilusionarse es típica nuestra y la capacidad de creer que hay atajos, de creer que hay soluciones milagrosas, de creer que puedes rebajar 20 kilos sin cerrar el pico. A mí me encantaría, pero no se puede. Entonces, todos La estos gente cae elementos, con esas cosas, ¿no? la gente cae porque se ilusiona, Es así. ¿verdad? Y el estafado también existe porque el ser humano es capaz de maquinar, de engañar, cosas que muchos animales no son capaces. Entonces, muchas de las formas de los comportamientos respecto al dinero tienen que ver con nuestras propias características. Uh Y -huh. eso es bonito. Ahora, ¿qué no leer? Bueno, yo no leería a Kiyosaki, yo no leería al hombre más rico de Babilonia, yo no leería ninguno de estos libros de autoayuda y yo no leería nada que tenga que ver con negocios multinivel Por o favor, habla de los multinivel un rato, por favor. son una estafa. O Pero por sea, favor, es que cualquier cosa que parezca un templo evangélico, ojo, no tengo nada en contra de los evangélicos, es una no, que estafa. sea que parezca una secta, porque tal vez no Sí, queremos ponerle ninguna etiqueta, está pero bien, que sí, parezca sí, una secta. sí, exacto. Cualquier cosa que parezca una secta es un engaño. Entonces, no existe ni con conjuros, ni con imaginarte que tú vas a estar bien. Ni Esa es la diferencia. hazte rico sin trabajar, Eso no existe, solamente Verónica. afiliando gente. Yo no Mira, trabajo, yo pongo mi propio horario, yo soy mi cuando, propio jefe. Cada vez que cuando te te... digan esas frases, piensa un poco el asunto, de Pero verdad. fíjate el tema, esas frases tocan fibras muy sensibles en el cerebro. Tocan fibras que tienen que ver con tu capacidad de hacerte ilusiones, ¿verdad? Y Sí, pero es todo eso terrorífico funciona. verlo y no poder hacer nada. A Además, ellos les tener que hacer caso. funciona y terminan siendo adoctrinados.
Entonces, de nuevo, interesante todo este tema de este tipo de organizaciones, de este tipo de... Es que si tú no piensas igual que ellos, Sí, sí, tú sí, eres sí, un sí, 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 apóstata, sí. tú eres un Igual que en la pecador, secta. Además es igual tú en las estás sectas. O sea, equivocado. es el Ellos, mismo criterio. ellos tienen la verdad. Entonces, Es ¿qué así pasa? como que, ¿cómo no ¿Qué puedes pasa? entender que la verdad es la mía? O sea, No puedes cuestionarlos. O sea, es como cuando te enfrentas con una persona religiosa que ellos tienen superioridad moral. Y no es verdad, la superioridad moral no la tiene nadie. nadie. Como Ni dijo tú, ni Ortega y yo, ni Gasset, ellos, ni nadie. yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis ¿Verdad? Una circunstancias. frase profundísima, pero entonces, al no haber superioridad moral, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Lo que hay es racionalidad, entendimiento de circunstancias, comprensión. Mira, cuando te vengan a ofrecer algo Ujú. demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Y cuando te digan, no, es que yo tengo el negocio de mi vida, ¿y por qué no lo haces tú? Exacto. O sea, yo O me puedo si ya ganar, tienes el negocio de tu vida porque me estás buscando a mí para ayudarte, hazlo. exactamente, hazlo Déjame tú. ver cuán bien te está yendo. Exactamente, ese es el punto. Entonces, tenemos que cuidarnos No, de o las cuando, mira, esto que estoy haciendo ahora me lo regalaron. Sí, tú no trabajaste 100.000 horas que te vi en internet, 100.000 horas de trabajo haciéndole publicidad a esa gente que te lo regaló. Y esas 100.000 horas de trabajo de publicidad que tú hiciste no valen. Tu como tiempo no dicen los vale. americanos, no hay almuerzo gratis. There's no free lunch. There's no free lunch. Completamente de acuerdo. Exactamente. Además me Entonces, parece un dicho sí, interesantísimo. brillante. Yo tengo mis intereses particulares, como has podido notar, con lo que estamos No, pero está bien, haciendo. Me encanta que pensemos igual en ese sentido. Pero tengo mis intereses particulares porque además he vivido en carne propia varias veces además y de cerca. Yo suelo ser muy respetuosa de las elecciones de cada quien y si cada quien quiere dejarse par de la manera, ya la historia es otra. Pero cuando además están afectando a personas que yo aprecio, me pongo un poquito menos, es decir, porque ya no es déjate estafar como tú quieres, es, me ¿Sabes quieres una estafar a mí cosa, y a mi Verónica? gente. Entonces ahí ya, yo me pongo un poco más, digamos, Aprensiva, conversadora. No, aprensiva. no, y conversadora, es decir, entonces lo que yo he descubierto es cómo son, los argumentos son irreductibles por la razón. Por ejemplo, no, eso que ya tienes ella o él, tienes buenísimo, no trabaja nunca, imagínate, le regalan A, B, C, D, todo esto le sale gratis, y yo le digo, ¿cómo que no trabaja nunca? ¿Y por qué no pasó tu cumpleaños contigo la semana pasada? Estaba de viaje dando unas charlas de A, B, C, D. Y me dice, bueno, no, pero eso lo eligió ella porque su crecimiento dentro del negocio, pero tú no me habías dicho lo importante que era para ustedes pasar los cumpleaños juntos. No, no, bueno, pero es que el trabajo es muy importante. Tú sabes que ella no duerme, todas las noches está trabajando, pero no me habías dicho que no trabajaba nunca y que le regalaban las cosas. Bueno, no, eso no se puede entender como trabajar. Entonces, además son preguntas que, mira, que yo no estoy, Complicado. o sea, no hay que ser muy genial para preguntar si lo que te acaban de Pero, decir no es lo contrario que lo que te están diciendo ahora. O sea, son pero mira, preguntas del hilo narrativo que la persona viene llevando y de ver cuatro cosas delante de ti. Y mi cuestionamiento para quienes caen en este tipo de estructuras piramidales, que no quiero ponerle la palabra en la que yo realmente estoy pensando ahora, los multiniveles, las personas que caen en esto, yo me pregunto, ¿por qué no hacen estas preguntas antes de caer? Es decir, yo no te estoy diciendo que si al final tú quieres elegirlo, elígelo, pero primero pregunta, ¿es oro todo lo que brilla? Que lleva 12 horas diarias trabajando, después me dice que le regalaron esta otra cosa y esas 12 horas se las habrán pagado como un sueldo recuerda, Verónica, que somos cuál es la historia gregarios detrás de esta y historia. necesitamos Y bueno, sí, aceptación social. somos gregarios. Y nos encanta cuando nos dicen, yes, ven, tú eres de los míos, eres lo mejor, vas a ser el mejor de mi equipo. Entonces, que te digan esas cosas ya te ponen Esas euforia en organizaciones son economía capaces, y ya al pertenecer te la crees toda. exactamente, esas organizaciones son capaces de tocar la fibra. Pero hay un elemento que yo le critico mucho a esas organizaciones. No hay nada más valioso, uno de nuestros activos más valiosos no es dinero, son nuestras relaciones, son nuestros contactos. Como inmigrantes, lo primero que perdemos es nuestra integración. O sea, cuando tú desarrollas una carrera en un país, todo el mundo te conoce. Y si lo has hecho más o menos bien, sabes que te van a llamar para algo. Cuando entras a otro país como profesional, tienes que volver a ganar ese prestigio, esa fama.
¿Y qué pasa con la gente que se dedica al multinivel? Que explota sus relaciones solamente para vender productos. Y las relaciones Ujú. valen infinitamente más que eso, Mucho más. mucho más que eso. Y sobre todo, y no se dan cuenta que a lo mejor te empiezan a rechazar tus amigos tradicionales, tus Ujú. contactos tradicionales, simplemente porque nada más les llamas para venderles cosas. Y eso no está Ujú. bien. O No. sea, ya hay un tema ético. Hay un tema ético, hay varios temas éticos, ya habíamos tocado dos, pero este tema ético que tú tocas es muy bonito porque es el tema ético personal, que De ya eso hay nos que toca. huir, de eso hay que huir. ¿Qué hay que ver? Si quieres aprender de dinero, léete a Thaler, léete a Ariely, léete a Dubner, a Levitt, léete a el mismo autor de Sapiens, Tú habías nombrado el otro día a Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, Ya. sí, muy bueno. Entonces, entonces léete a ellos, léete a los conductuales, a los economistas conductuales, porque de verdad tienen un trasfondo científico Ujú. y estamos en un medio que intenta buscar conocimiento, no es lo mismo, ¿verdad? Alguien que llame a algo, al optimismo, positivismo, que alguien que practique Ay, te el estás riendo de positivismo. mi info de Facebook. Chavo, No, pero, lo que. pero bueno, yo soy positivista y objetivista, te digo. Tú sí eres positivista, Y, además puedes ser obje- y optimista si objetivista, quieres o no, y pero objetivista también, y constructivista, y lo que tú quieras. tú Pero eres yo soy todo lo que es, toda la epistemología la tienes. sí, 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 sí. Bueno, así actúan estos tipos del multinivel. ¿Por qué? Porque son superficiales, porque no ven más allá del conocimiento, porque no entienden lo que quieren decir las cosas. Es decir, Usan no las palabras desde la más absoluta superficialidad, ni siquiera entienden qué trasfondo hay. exactamente. Cuando se los intenta desmontar con cosas como ya va, pero esto es un multinivel y los efectos son estos, y si yo entro en el multinivel tarde, entonces A ver, los efectos sobre mí, mi cadena van a ser tales y cuales. ¿cuál No, es el, nada, cuál nada, es el tema nada del es reductible por la multinivel? razón. Que algo que cuesta 20 te lo tienen que vender en 100 para que haya dinero en toda la cadena. Y si Exacta, algo para que cuesta caiga 20 te dinero lo en toda venden la en casa. 100, tú consigues igualito el mismo producto, ¿verdad? En el supermercado, porque este es un país donde hay oferta en todo, por 25. Además, ¿Ok? además. O sea, qué sé yo, los que te venden las merengadas estas para adelgazar, ¿verdad? El mismo producto que te venden en 100 en el supermercado te cuesta 25, la cuarta parte, porque no pasa por toda esa cadena tan costosa, sino pasa por un lugar donde compran y le ganan un 15, un 20% y A ver, que la idea de ser tu propio jefe, a mí no, yo no la estoy criticando, yo estoy criticando esa expresión para pero hazlo, engañarte con un hazlo con negocio una idea, multinivel, porque al final no eres tu propio jefe, nada, estás no, encadenado ¿quieres ser en tu una propio jefe? trama muy complicada. Hazlo con una idea tuya, Exacto, evalúa el mercado, mira tu dónde puedes propio agregar producto. valor. Toda la propuesta de valor tiene que salir de uno, no puede salir de un sistema que otros inventaron. O de O uno sea, y de su equipo, o sea, uno puede tener, exactamente. qué sé yo, socios, amigos. Está muy bien, pero eso es una Ah, verdadera propuesta de valor. Cuéntame, si quieres sí. pasamos al tema siguiente. Sí, bueno, ahora viene el tema, ¿cómo vamos a empezar? Cuéntanos, Boris, dinos, Bueno, dinos la ¿cómo verdad. empezamos? Dejando de creer en cuentos. Joder. Está Este, complicadito, pero bueno, ¿Cómo empezamos buscando información en las fuentes? ¿Cómo empezamos arropándonos hasta donde nos llegue la COVID? claro, ¿Cómo empezamos? Cambiando nuestra relación con el dinero. No podemos seguir siendo esclavos del dinero. Tenemos que claro. poner al dinero a trabajar para nosotros. El dinero, de nuevo, es un bien de intercambio. Para algunas personas puede representar una cosa, para otras otra. Hay una frase que utilizan los americanos que es Keep up with the Jones. No sé si la Ujú, conoces. No vivas para el vecino, vive ujú, para ti. O claro. sea, si te quieres comprar algo, hazlo porque a ti te gusta, porque tú lo disfrutas, no porque el vecino tenga ese bien. Vive, ¿Cuánta gente? empieza a entenderte a ti mismo, conócete a ti mismo en el sentido de que, de averiguar qué está detrás de todas tus conductas fallidas respecto al dinero. Y esto no es autoayuda, es simplemente evaluarte, ver cómo has reaccionado ante distintas circunstancias y cómo te has comportado y cuáles son tus temores, cuáles son tus complejos. Ujú. Desnudarte. Así se empieza. O sea, cuando
elemento de supervivencia, cuando el dinero, ¿por qué son exitosos los inmigrantes en temas de dinero? ¿Por qué en Venezuela eran exitosos los portugueses, los italianos, los judíos, los libaneses, los españoles, sin ir tan lejos? ¿Por qué eran exitosos? Porque pasaron por guerras, porque le daban otra visión a ese dinero. El dinero pasaba a ser, ¿verdad? Supervivencia, pasaba a ser tranquilidad, cuando para otra persona puede representar ocio, para otra persona puede representar poder, para otra persona puede representar aceptación, ¿verdad? Y entonces es comprender al final que ese dinero es un constructo humano, es una creación de nosotros mismos, y al conocernos más a nosotros, vamos a saber más de dinero. Al final, Verónica, hay que dejar de creer en cuentos. Dejar de creer en cuentos, dejar de creer en lo que otros creen que nosotros creamos, ¿verdad? Cuando dejamos de creer en lo que otros quieren que nosotros pensemos, ya nos empezamos a defender. Y hay otra cosa que yo voy a hacer muy duro ahorita. No existen soluciones en colectivo. ¿Me explico? A ver, Las explícalo. soluciones solo pueden ser individuales. Es decir, cuando venga un político y te ofrezca que te va a sacar del infierno y te va a llevar al paraíso, ¿verdad? Sé escéptico. Empieza a defenderte, empieza a proteger su propio. ¿Quién tuvo suerte en Venezuela? ¿Quién le fue relativamente bien sin robar, sin hacer trampa? Que compró dólares, coño. Disculpa la palabrota. Al que compró dólares. Porque el que se quedó con bolívares perdió todos sus ahorros, perdió todo el trabajo de su vida. Es y ha sido una estafa en los últimos 60 años. Ha sido una estafa porque se ha impreso Cromos como dirían aquí barajitas, ¿verdad? Y el que tomó eso, ¿verdad? Y el que creyó en esa barajita simplemente se jodió. Discúlpame el francés, ¿verdad? Creo que ya estamos en confianza. Perdió todo el esfuerzo de su vida por creer en un cuento. Entonces, ¿qué le digo yo a los que estén escuchando? Bueno, muy sencillo. No te dejes joder. No creas en soluciones de colectivo. Busca información, busca la salvación individual, porque la salvación colectiva no existe. ¿Cómo sobrevivió la gente a la guerra? Oye, la guerra civil española, uno oye todavía, oye, haciendo mercado negro, que es lo que llaman extraperlo aquí en España, ¿verdad? O bachaquería o bachaquerismo en Venezuela, ¿verdad? Haciendo trabajos, trabajando hasta las N mil horas en cosas que el mercado valoraba, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de supervivientes viene del hecho de dejar de creer en lo que los poderosos quieren que tú creas. De ser un poquito cínico, de ser un poquito incrédulo, de no dejarse manipular ni por la derecha ni por la izquierda, de ser un poquito, disculpa la De palabra, tener criterio. egoísta, No, no, de pero ser tener un poquito criterio, porque no necesariamente es egoísta. egoísmo. Es decir, que yo me maneje desde el criterio, que yo gestione mi vida desde el criterio, significa que cada vez que alguien me está diciendo algo, respondo a mi interés detrás de ese algo. Si a mí me Es están que diciendo, no, es que yo voy a subir el salario de todo el mundo, bla, bla, bla. no hay Pero almuerzo hay gratis. detrás de esto, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué efectos va a tener de rebote? Cuando me subas el salario no va a subir la inflación y por lo tanto mi salario va a tener menor poder adquisitivo. Esas son preguntas que hay que Es hacer correcto. frente a estas ofertas gratuitas para que eso sea viable y no tenga Son un tan impacto de charlatanes rebote algunos sobre mí. Esas son políticos las preguntas que hay que hacer. como los tipos de los multiniveles. ¿Y qué invito yo a la gente? ¿Y cuál fue la razón de esta charla, Verónica? Desahogarme de la charlatanería y tratar de llevar a la gente un poquito a la ciencia. Y a una ciencia, como estamos entre psicólogos, que les debe ser muy afín, Claro. porque maneja la visión que tienen los economistas de la psicología. Que se haya ido por el camino conductual, bueno, quizás es más fácil. Hubiese sido preferible hacerlo por camino del subconsciente o de manera transaccional o de Mira, pero antes de que cualquiera, te despidas, yo quiero que tú me digas la palabra cochino. ¿Por qué le pusiste la palabra cochino en el título? Que no lo hablamos al porque hay que principio. ser irreverentes, Ah. porque hay que ser irrespetuosos, porque si tú quieres, El dinero es cochino, Boris. Respóndeme. Ahora la psicóloga te pregunta. sí y no.
De verdad, o sea, ¿cómo te lo ganaste? Si te lo ganaste con trabajo, no es cochino. Ya, Pero si le tienes tanto respeto y tienes tanto respeto a lo que el poderoso dice claro. y sigues haciendo las cosas al pie de la letra de lo que otros quieren que tú hagas, Ujú, entonces no tienes forma de defenderte. Entonces yo creo que es preferible hablar de cochino dinero, perder el respeto, ir hacia el conocimiento, ¿verdad? Y ujú, superar esa relación de amor-odio, ser un poquito objetivo, ser un poquito frío, claro. ser un poquito racional. Por eso, para tú superar la relación de amor-odio con el cochino dinero, lo primero que tienes que hacer es romper ese temor, esas pasiones que te llevan y actuar desde el punto de vista racional buscando el conocimiento. Y Ujú, ujú, bueno, ujú. yo tengo una pequeña plataforma, una página que se llama cochinodinero.es. Está muy bien. Lo repetimos, cochinodinero.es. También hago a Ok, veces post pegados, sí, cochinodinero.es, totalmente pegado. Perfecto. ¿Y tu punto es, Instagram? cochinodinero.es, y bueno, tengo ahí mis apuntes, tengo un blog, entonces lo que busco es, oye, orientar un poquito a la gente, hacerlo un poquito más malicioso, hacerlo un poquito Ujú. menos inocente, de nuevo para cerrar el círculo, para que no se dejen joder, para que, Te porque gustó para la mí leíste. el mundo ideal, Verónica, es un mundo donde la gente se sepa defender del poderoso, donde el poderoso no pueda actuar a sus anchas, ¿verdad? Porque en ese mundo donde el poderoso no puede actuar a sus anchas, donde todo el mundo tiene, aunque sea pequeñas cuotas de poder, es muy difícil que la gente llegue a la extrema miseria. Ujú. ¿Verdad? Es muy difícil que la gente termine pasando miserias, trabajos, termine en muy mala situación. El mundo donde se benefician los poderosos es un mundo donde hay informaciones asimétricas, donde el vivo se lleva el beneficio, El donde la mundo de los gente es engañada y pierde todos los totalitarismos. ahorros de su vida, como se ha Ujú, dado en muchas oportunidades. ujú. ¿Verdad? Y Entonces lo uno conocemos de tiene que cerca. aprender a defender sus ahorros de su vida, porque eso te lo ganaste trabajando. Por lo Exacto. menos yo me lo gané trabajando y otra gente que yo conozco también. Y yo, O y yo sea, también. así es. Y Entonces, mi bueno, gente esa es mi también. filosofía y me encanta compartir con un grupo de gente que sabe, de gente que maneja el tema psicológico. Me siento muy identificado como profesional porque al final arrieros somos y por el camino andamos. Sí. Y nada, estoy a disposición, ahí está mi correo, ahí están mis datos, si me ¿Quieres quieren dejarnos el escribir. Instagram o algún otro dato? En el Instagram es cochino_dinero, cochino piso dinero. Yo con muchísimo gusto lo voy a contestar y prometo ser más disciplinado Te haciendo estás más posts, comprometiendo aquí porque con tu reconozco que gente. hago pocos posts. Bueno, además de lo Pero que les está diciendo sí, Boris, sí, por sí. favor, también los que están acá, si les gustan estos videos, si les gustó este video, denle me gusta, por favor, aquí abajo, o acá abajo, o por allá abajo. O si no le Este, gusta, que me tire. Si quiere defender a los políticos, a los multiniveles, vamos a pelear. Porque ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí está un Trump o algún otro totalitarista, con todo gusto le pueden poner un no me fíjate gusta. que Trump escribió un libro con Kiyosaki y terminó quebrando una escuela, una universidad para hacerse rico No hace unos sabía, años. fíjate. O sea que Interesante. también he Que estado en Kiyosaki eso. tiene su historia también. Mira, al final no existen los ídolos. Los ídolos, todos los Ujú. ídolos tienen los pies de barro. Eso es Todo. genial. Y, o sea, Sí, mucho sí. del conocimiento ya lo manejaba el hombre de la antigüedad. Cuando la Biblia escribieron ídolos con los pies de barro, sí que había ídolos con los pies de barro. Sí. Bueno, pero estaba en el momento publicitario, entonces le dan me gusta, y por favor afíliense a Y nuestro mucho me canal gusta. Mejor Juntos. Es verdad lo que dice Boris bueno, que uno tiene que velar por sí mismo, pero una cosa que nosotros venimos hablando siempre en nuestro canal, primero te agradezco, Boris, de verdad, ha Gracias. estado deliciosa la conversación, divertidísima, además me ha encantado poder descargar ciertas cosas que tenía guardadas, como has podido notar. No, Y está muy bueno, bien. nada, decirles que por favor sigan viéndonos, que vamos a seguir acá con ustedes, porque, bueno, mejor juntos. Un Gracias, gustazo, Boris. Verónica. Me encantó. De verdad Me que me encantó. Ay, encantó qué bueno, me compartir. alegra muchísimo. Bueno, Claro que un sí. placer y hasta la próxima.